Los jóvenes se quedan aquí por hoy día. Vamos a tener una temática que vale la pena que escuchen, y todos nosotros también. Estamos en una situación como país que nadie desconoce, nadie es ajeno, nadie no ha sido afectado de alguna manera, directamente o indirectamente. Y sin duda que hay en todos nosotros una preocupación grande por lo que será el futuro. Y hablar de política en el púlpito es peligroso, ¿cierto? Hay otros temas además que son tabús y que conversarlos de esta manera pueden traer más perjuicio que ayuda. Y cuando desarrollemos el tema van a pasar 3 cosas. Les anuncio desde ya, van a pasar 3 cosas. Como dicen por ahí, se lo doy firmado. La primera es que usted va a estar tratando todo el tema de descubrir de qué lado es el pastor. Eso es lo primero que va a pasar. Ay, ajá, ajá. Lo otro que va a pasar es que si usted simpatiza con la derecha, se va a molestar por algunas cosas que voy a decir. Ajá, usted ya está sacando cuenta. Pero falta la tercera, que si yo digo cosas en contra de la izquierda, usted capaz que también se enoje. Así que para que ninguna de las 3 cosas pase, yo les voy a invitar a que nos acerquemos a este tema como creyentes evangélicos que creen en la palabra de Dios como única autoridad. ¿Parece bien? Bueno, una cuarta cosa que pensé que puede pasar es que mañana amanezca sin trabajo. Pero puede y no puede. Hermanos, hemos visto, como decía antes, protestas, marcha, hoy día se marcha por todo, mucha violencia, saqueo, descontento legítimo de la gente. El intento de destituir al presidente. Hay ciertos sectores que eso es lo que buscan, otros desestabilizar nada más el país, luchando contra un modelo económico o por otras razones. Hay temas múltiples que se han ido sumando y que hacen esto que esto se vea tan grave como se ve. ¿Y cómo partió todo esto? Yo creo que ahí tenemos que pensar un poquitito con sentido común y no ideologizados, porque eso nos hace perder el punto de vista equitativo de las cosas. Y lo primero que tengo que decir es que los que simpatizan con izquierda o derecha siempre ven los argumentos y los videos y las cosas de su propio lado. Y no ven lo que dicen por el otro lado. Puede que el otro lado no tenga razón en nada, o puede que la tenga. Pero muchas veces somos, perdón la palabra, pero sesgados un poquitito en el pensamiento y necesitamos tener un poco más de equilibrio. Les recuerdo que todo esto comenzó con la quema del metro, ¿se acuerdan? Y eso es muy sospechoso, porque es prácticamente el corazón de la ciudad de Santiago. Ocurrió en un lugar donde no transita la gente, donde además hay tendido eléctrico, donde los elementos que se usaron para incendiar metal, como es un carro de metro, no es algo que uno ande trayendo todos los días. Que la mayor destrucción fue en comunas donde hay alcaldes de derecha, donde vemos que esto fue tan estratégico que paralizó Santiago prácticamente completo. Lo que vino después, el movimiento social, las demandas sociales, responden simplemente a que hay descontento en otras áreas, pero claro que sí, no se desconoce que hay situaciones agobiantes que han estado demandando y ahorcando un poquitito, ¿cierto?, la economía del país. Demandas que son legítimas. Pero eso ha llevado a
a otras cosas, cambio de constitución. Yo no sé si la Constitución, no sé si la han leído, bueno, ya veremos, pero ¿realmente da solución efectiva a esas cosas en realidad o no? Entonces, aparte de eso, y en paralelo casi, estaba esto de la legislación de la Ley de Garantías de la Niñez. Pero con todo el revuelo del otro, eso casi nadie se dio cuenta. Generalmente pasan ese tipo de cosas. Pero todas estas cosas que han estado explotando, por decirlo de alguna manera, de los derechos de las minorías, la legislación del aborto, la ley de identidad de género, todo este tipo de cosas que están en el ambiente, no solo en Chile, y eso es lo curioso, que estas revueltas, estas marchas masivas son prácticamente en toda Latinoamérica. Así que eso le hace a uno pensar que hay cosas de fondo más grandes, más imponentes incluso. Yo traté de subir el video por unas horas de lo que hablamos hace algunos años atrás, que se llama el misterio de iniquidad, no sé si se acuerdan. Lo hicimos una evaluación de dónde viene todo este cambio social, estructural, moral a través de todo el mundo. Y lo comprobamos con la Biblia. Vimos en capítulo 13 de Apocalipsis que está todo lo que están haciendo hoy, legal e institucionalmente. Por eso llamo un poco al sentido común. Si bien, como dije, las quejas, el cansancio de las personas, las alzas son reales, esto ha sido una acumulación de cosas que se han ido sucediendo una tras otra y que llega a un punto cúlmine. Y todos quieren la cabeza del presidente, como si descabezar al gobierno fuera lo ideal. Imagínense, el caos sería peor aún. Pero el sentido común tiene que decirnos, después de lo que se llama la dictadura, hubo 4 presidentes de izquierda, es decir, gobernaron más o menos 20 años. Un presidente de derecha que gobernó 4 y ahora lleva como uno y algo, y toda la culpa la tiene él, y hay que sacarlo del medio. Pero esto ha sido una acumulación de años, de decisiones y de políticas que han traído este efecto. Así que, miren, Axel Kaiser, no sé si lo conocen algunos, él dice, es extraño porque el gobierno de Bachelet subió el precio de, hay regulaciones y leyes sobre eso, del metro en 80 pesos. Y este gobierno estaba subiendo en 30 pesos. Así que ¿dónde era más lógico protestar? Por eso digo que esto es una acumulación de cosas que se van sucediendo unas a otras. Y van ocurriendo sincronizadamente en el resto, como les dije, de los países de Latinoamérica. Y uno ve cosas aquí, cosas allá, y todo parecen ser cosas sueltas de diferentes cosas que están aflorando. Pero hay algo mucho más grande, y eso es lo que les quiero compartir en esta exposición. Algo mucho más grande, de pensamiento, de cosmovisión. Por eso le llamamos a este tema una cosmovisión cristiana o evangélica de la política de la sociedad. La cosmovisión. Lamentablemente, y tengo que comentar esto, por otro lado, cómo han respondido los creyentes. Y yo no tengo redes sociales, ninguna, correíto y WhatsApp para comunicarme aquí. Y tuve que recorrer un poco y ver lo que ha ocurrido, cosas que me han comentado. A veces me dicen, mira lo que pusieron aquí o acá. Y lo triste es que se está usando la escritura con propósitos políticos. Y eso no debe ser. Miren, le cito un versículo. El versículo tipo meme decía así: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia,
reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. ¿Entendió el versículo? ¿Cierto? Y en el contexto en que uno ve eso, el opresor, ¿quién es el opresor? El presidente. Ahora yo les invito a que busquemos ese versículo. ¿Sabe dónde está? Sí. Isaías, capítulo 1, verso 17. Escuchen con atención. Dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Dónde está el opresor? ¿Lo encontró? Ahí en ese versículo, que es ese versículo el que se cita, donde dice reprendan al opresor. Bueno, tomaron una traducción dinámica de la Biblia, la NBI, que tiene esa lectura, reprendan al opresor, ya hemos hablado de esos temas, pero ni en el texto en castellano que usamos nosotros, ni en el texto hebreo aparece la palabra opresor. No aparece. Y les podría hablar un rato de un poco de gramática hebrea y de las palabras subyacentes, pero no aparece la palabra opresor. ¿Dónde está? La palabra restituir al agraviado, o sea, cambiado por reprender al opresor, y no pueden haber dos cosas más diferentes. Restituir es la palabra que corresponde aquí en el texto hebreo. Y agraviado, es decir, alguien que recibe una falta, que es víctima de una falta. No el agraviador, no el que está haciendo la falta, como es en esta otra traducción. Hay otros pasajes, Proverbios 29, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Dice la Biblia, y está bien traducido. La otra que se usa es cuando los justos reinan o gobiernan, el pueblo se alegra. Así que se buscan versículos de acuerdo a la conveniencia y de acuerdo a la posición política, voy a decir, porque podría decir ideológica. Pero hay también hermanos que toman pasajes de los profetas menores, y esa es mi área, así que profetas menores habitualmente están haciendo reclamos sociales, de justicia social. Ahora la cosa es, ¿se puede aplicar el contenido de los profetas menores a nuestra situación actual? No, por dos razones. La primera es que es otro contexto. Es decir, es el trato de Dios con Israel. Es el trato de Dios con su pueblo. Segunda razón es porque el pecado de Israel se agrava o es más profundo en ese sentido por el hecho de que Israel tiene la ley de Dios, tiene la palabra de Dios, y a eso ellos han ofendido, han fracasado en eso y están sometiendo y produciendo injusticia sobre su propio pueblo sin tener en cuenta la palabra de Dios. No podemos exigir al mundo justicia. El mundo es injusto. No hay quien haga el bien. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. ¿Ese es el mundo al que usted le pide justicia? Por eso debe pensar si es bíblico o cristiano salir a una marcha. ¿Se da cuenta? Porque usted no puede exigir algo que nadie le puede dar. Con efectividad, con equilibrio y con transparencia y todos esos términos. Los profetas menores reclaman por la justicia social porque ellos tenían la ley, tenían la revelación divina, tenían una cosmovisión centrada en un Dios creador.
El hombre caído, dice la Escritura, que piensa de continuo el mal. Por eso es que en esta iglesia y en otras nos replegamos a orar. Esa es la respuesta bíblica y cristiana a lo que está pasando. Orar al Señor. Porque Él es el que entiende la situación. Él es el que sabe lo que está pasando. Y Él es el que puede establecer límites a lo que ocurre. Así que, miren, hermanos de derecha, paso a otro puntito. Hermanos que simpatizan con la derecha, les tengo que decir esto. Mucho cuidado, hermanos. No todos los hermanos que reclaman justicia, igualdad para los pobres y necesitados, no todos son marxistas, comunistas y socialistas. Mucho cuidado. Muchos de ellos tienen un alto grado de compasión genuino por el prójimo. Y eso tenemos que asumirlo. Tenemos que considerarlo. Hay personas que les llega más, les afecta más la necesidad. Entonces, dicen cosas, publican cosas, y a usted le puede parecer colorado totalmente. No siempre. Así que tengamos ese cuidado. Hermanos de izquierda, si usted simpatiza con eso, tenga cuidado con esa ideología, porque en sus bases es anti-Dios, es anti-valores, es anti la palabra de Dios. Y si tú vas por ese lado, muchos van a creer que no has entendido el Evangelio, que no has entendido realmente que el punto en que el hombre puede cambiar, la única manera en que el hombre puede cambiar es que cambie su corazón. Podemos tener la mejor constitución, el mejor sistema político, el mejor presidente, pero eso no sirve. Por eso no podemos como creyentes poner nuestra mirada en la política. Porque el hombre está infectado hasta los tuétanos por el pecado. Y no vamos a tener en este mundo justicia, un verdadero gobierno que nos pueda guiar de una manera correcta. Simpatizar con el socialismo, mire, hay tanta cosa. Usted puede buscar ahí en internet, hay documentales sobre los peores genocidas del mundo. Y uno siempre se acuerda de Hitler, pero hay otros terribles. No sé, pero si tiene estómago, busque los 7 millones que murieron de hambre en Ucrania. Busque eso. Y va a ver cómo el socialismo, llevar eso al extremo, ha infectado y ha destruido tanto como lo ha hecho a través de la historia. Converse un poquitito con nuestros hermanos venezolanos. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado. Hoy hay algo que se llama progresismo. Siempre podíamos ver ahí los de la derecha y aquí los de la izquierda. Y en general, yo les puedo decir que un gran porcentaje, y yo tengo más o menos, creo, el peso de lo que muchos de ustedes piensan en esos aspectos. La mayoría, yo diría más que el 90%, se inclina a la derecha por el tema de los valores, por el tema del cuidado de la vida, y porque la moral anda más cerca de la Biblia en ese sector que en el otro. Así que tenemos que vigilar eso. Pero como digo, hay un pensamiento, una corriente que se llama progresismo, que no es necesariamente que todo progrese, bueno, ese es el fin, el propósito, pero que están llevando estas agendas antivalóricas, antipalabra de Dios y antidios finalmente a cabo. Y el progresismo no solamente es de izquierda. Les tengo que decir, en muchos países, en Europa, la mayoría de las leyes antivalóricas, desde nuestro punto de vista antivalor, han sido apoyadas por parejo, por ambos lados.
Y el político que es astuto y quiere seguir allí, tiene que adaptarse. Porque si no se queda solo y aislado. Por eso vamos a ver que la política del lado de la derecha se va a tratar, y esta es la frase, hay que acomodarse a los tiempos. Estamos viviendo otros tiempos, otro tipo de sociedad. Entonces está cambiando totalmente. Ahora, si usted no es progresista, es fallo, ¿cierto? Porque parece que los que defienden valores son fascistas, están completamente opuestos al progreso y todo ese tipo de cosas. Pero les digo, ambos lados están siendo infectados por ese pensamiento pro aborto, pro ideología de género, esas materias de igualdad y todo ese tipo de cosas. Un ejemplo, ¿a usted le gusta el River o el Manchester? Quizás no, o el Barcelona, si le gusta el fútbol español. Está bien que le guste, alguien dijo sí. Pero, hermanos, a la hora de la hora, nuestro compromiso es con la Roja de Chile. ¿Se da cuenta de lo que quiero decir? Usted puede tener una idea política, una tendencia, porque le enseñaron sus padres. A veces los padres evangelizan más en la política en la casa que en el evangelio, hay que decirlo. O por algún lavado de cerebro por allí, no sé. O simplemente porque tiene un familiar que pasó, sufrió, es parte de, y tiene una idea. Pero a la hora de la hora, hermanos, si usted realmente, el Señor ha obrado en su vida, usted es un creyente evangélico y creyente en la Biblia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que Él sea nuestro presidente y que el partido sea el cristianismo evangélico, que tiene otros valores, que tiene otros rumbos y este tipo de cosas. Hermanos todos, este es un consejo para todos. Restringe, por favor, tu influencia en las redes. Úsala solo para proclamar el nombre de Jesucristo. Lo otro no vale la pena. Es una pérdida de tiempo. ¿Tú crees que un post tuyo va a cambiar una elección? ¿En serio? ¿Crees que ese video, bueno, si con este los mato a todos, va a hacer algún efecto en el otro lado? Mire, sale un video de Kast, lo publica uno de izquierda. Aplastaron a Kast los periodistas o los progres, le dieron duro a Kast. Te ve el mismo video del lado de los de derecha y dice más o menos: Kast masacra a los periodistas progres. El mismo video. Y ahí se ve que detrás de eso hay ideología. Hay ideología, no hay eso de sopesar las cosas. Así que, hermanos, deja de hacer política. Proclama el nombre de Jesucristo. Pon un texto bíblico que impacte tu vida. No vas a tener muchos likes ni muchas caritas sonrientes, pero proclama, usa eso para un buen propósito. Recuerda que tu ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Ningún post, como dije, va a cambiar las elecciones. Dios quita y pone reyes. Eso dice la Biblia. Por muy bueno que sea el material o la idea que tú tengas o el texto, con este los mato. Tengamos, hermanos, un poco de criterio. Cuando el Señor Jesucristo dijo: dad a César lo que es de César, ¿se acuerdan? Con la moneda. Y a Dios lo que es de Dios. Pero marcó una línea indeleble entre política y religión. En lo que es nuestra relación con Dios y lo que esperamos en Él y de Él, de lo que es el mundo y ese mundo de la política. Si el Señor le permite a alguien
involucrarse en eso, servir en eso, adelante, hágalo en el nombre del Señor. Y trate de hacer el mejor bien posible. Pero hermanos, nuestra identidad está en otro lado. Hay dos instituciones. Una se llama A mí lo hiciste. Ojo con el eslogan, Mateo 25. A mí lo hiciste. Dar abrigo, dar de comer, dar ese tipo de cosas. Es una organización adventista de ayuda comunitaria excelente, muy efectiva, porque van y hacen el trabajo real. Pero hay otra organización que se llama Cinco Panes. Nuevamente la idea es aportar, ¿cierto?, a las necesidades de la gente. Es una organización de beneficencia católica. Tiene ese eslogan. Y sin duda, nosotros como iglesia tenemos una deuda en cuanto a la ayuda social. Pero yo no sé qué tanta urgencia tiene eso bíblicamente. Porque en ambos casos, a mí lo hiciste, ese texto se refiere a aquellos que van a ayudar a Israel en un tiempo de persecución, escondiéndoles, dándole de comer. Ese es el contexto, no tiene que ver con otra cosa. Lo de los 5 panes, recuerden que el propósito de los milagros de Jesús es que sus discípulos crean que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. No es un instructivo de cómo uno debe manejarse con la necesidad de la gente. Porque ¿de dónde alimentamos 15 millones? Eso decían los discípulos. Pero hay algo que el Señor ha hecho. Pero miren, la Biblia y el énfasis de la Biblia es, por ejemplo, Gálatas capítulo 6. Hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y creo que el catolicismo nos ha secuestrado un pasaje. Vamos a buscar Santiago, porque este es el pasaje que citan evangélicos incluso. Cuando dice el verso 15 del capítulo 2 de Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, verso 16, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Ve? Que ahí está. Pero cuidado, en la cosmovisión, por eso las cosmovisiones son importantes, católico-romana, un hermano es cualquier persona del mundo, porque ellos son universalistas, creen que todo el mundo es hijo de Dios y que hay un solo Padre. Y en esa concepción, cuando usan la palabra hermano, se refieren a cualquier persona de la tierra. Cuando la Biblia usa la palabra hermano, en el contexto de Santiago está hablando a creyentes, a la familia de la fe. Cuando el verso 15 dice: y si un hermano o una hermana, está hablando de un hermano de la misma fe. No está hablando del mundo en general. Es un detalle, diría usted, pero hay que tener discernimiento para notar ese tipo de cosas. Ahora, si tú tienes una tendencia, ¿cierto?, y una convicción, una inclinación hacia la ayuda social, ¿cómo lo digo? Me gustaría ver tu nombre en la lista de Amor en Acción. ¿No es cierto? Porque ahí estamos ayudando. Algunos hermanos lo hacen fielmente entregando un recurso o un aporte. Si tú tienes realmente cuidado de los pobres, tu nombre debería estar en ese ministerio. Estaba escuchando un video, siempre estoy informándome sobre unos temas de estos grandes próceres de la fe del tiempo pasado. El video terminó, era cortito y empezó a correr otro. Y era un hermano que, no sé si era de estas conferencias TED o algo así, pero era un creyente que estaba hablando y él era de una fundación que se llama Ciudad Refugio, que es una iglesia que tiene un departamento de ayuda
a los pobres. Y el hermano que allí hablaba comentaba que ese ministerio que hace esa iglesia de ayuda humanitaria es herencia del pastor Wilkerson, David Wilkerson. Los que conocen a ese pastor, ese autor, La Cruz y el Puñal, ¿sí? ¿No? Bueno. Dice, y decía el título, creo, de la charla, no sé exactamente cómo decía, pero algo así: cuando ayudar hace daño. Así que si lo buscan por ese título, a lo mejor puede que lo encuentren. Él, con mucha experiencia en este trabajo social de la iglesia, metida haciendo ayuda efectiva, está diciendo allí que ellos se han dado cuenta que la ayuda social genera daño. ¿En qué sentido? Porque genera dependencia y paternalismo. Y la persona puede aliviar tener zapatos nuevos, una necesidad puntual, pero no se desarrolla como para ser un ser humano que se valga por sí mismo. Y ellos se dieron cuenta que la ética del trabajo, que es una ética bíblica, era a lo que tenían que apuntar. Y él dice una frase, y yo esto sí lo apunté literalmente. Escuchen esto, vean la secuencia de ideas. Si usted da una vez, va a generar agradecimiento. Si usted da 2 veces, va a generar anticipación. Si usted da 3 veces, va a generar expectativa. Si usted da 4 veces, va a generar demanda. Si usted da 5 veces, va a generar dependencia. ¿Se da cuenta con lo que pasa con una persona? En vez de ayudarla, queda ahí mismo donde está, dependiendo de usted y blasfemando el Evangelio si usted no es capaz de seguir sosteniéndolo el tiempo necesario. Por eso, no estoy diciendo con esto que no hay que ayudar a los pobres, no hay que dar a los necesitados una moneda, el que hace malabarismo. Generalmente ahora no andamos con monedas, qué pena, ¿no? Pero esto erosiona, como dicen ellos, el desarrollo de las personas. El pobre necesita salir del ciclo de la pobreza. Así que la ayuda debe ser mucho más efectiva, mucho mejor tratada, mucho mejor abordada. Él da un ejemplo que es muy interesante. Dice que la iglesia compraron un montón de juguetes. Fueron a la casa de una familia necesitada y entregaron los juguetes. Los niños estaban, pero fuera de sí con esos tremendos juguetes. Pero alguien se dio cuenta que el padre de familia salió de la casa, en medio de toda esa alegría. Dijo alguien, algo pasó aquí. Y sabe que este padre de familia se sintió mal, porque él no podía comprar lo que su familia necesitaba. Le produjo un tremendo dolor. Así que la iglesia optó por comprar regalos, traer a la gente a la iglesia y venderlos a precios bajísimos que la gente pueda pagar. Espectacular, extraordinario. Así que, hermanos, hay que hacer el bien, mayormente a los de la familia de la fe. Hágalo, y si va a ayudar a alguien, hágalo realmente que valga la pena la ayuda. Si el Señor le pone a ayudar a alguien, esté al lado de esa persona y ayúdele a salir adelante, a que estudie, que busque un trabajo, que se vista mejor y que trate de salir. Esa es una ayuda efectiva y verdadera. Lo otro solamente parches. Cambio a otro pensamiento más, no quiero dejar esto al aire. Chile para Cristo. Esta es otra utopía, por no decir fantasía, de muchos creyentes. En los 80, 90 se escuchaba mucho esa profecía. Chile será para Cristo. Era un avivamiento y todo eso. Oremos para que sean salvos. Sí, Dios quiere y nosotros queremos que todos sean salvos. Y
Qué lindo es ver ahí en Bolivia a alguien que levanta la Biblia y cita la palabra de Dios. ¿Usted cree realmente que si hay un presidente evangélico las cosas van a cambiar? Mire, aunque el presidente y todo su gabinete sean todos evangélicos, otro es el problema. Así que ese proverbios ahí cuando gobiernan los justos. Mire, no quiero ser aguafiestas, pero quiero aterrizarlos. Creo que, mire, no podemos, ni debemos, ni Cristo lo hizo, imponer la teocracia en nuestra sociedad. No podemos. A nadie se le obliga a creer. A nadie se le puede obligar a hacer la voluntad de Dios. A nadie. Y podemos nuevamente tener todo fantástico en el papel, pero el problema está en el corazón de la sociedad. Allí está el problema. Por eso nuestras armas no son físicas, no son de ganas y de esfuerzo y de salir, son espirituales para la destrucción de fortalezas. Le digo más, no es la voluntad de Dios que todos nuestros gobernantes ni todo el mundo sea cristiano, o que tengamos un reino o un paraíso político aquí en Chile donde todo ande bien y todos se rijan por la Biblia. Ni es la voluntad del Señor esa. ¿Sabe por qué? Porque el reino lo va a traer el Señor Jesucristo. El reino, dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Cuando Él venga en su segunda venida, Él va a traer el reino. Y yo quiero corregir una de las cosas que cantamos ahí. Perdón, pero cantamos en tierra reina hoy. ¿Sabe que eso no es verdad? Esa es teología reformada. Nuestros hermanos creen que el Señor está reinando hoy. La Biblia dice que el Señor va a reinar en el futuro y en la tierra. Lamentablemente aquí tengo que demostrárselos. No lamentablemente, felizmente. Mire, unos par de versículos nomás. Zacarías capítulo 14. Usted sabe que aquí está la segunda venida de Cristo. Zacarías 14, el verso 4. Se afirmarán sus pies en el monte de los olivos en aquel día que está frente a Jerusalén al oriente. Y ahí describe cómo se va a partir en dos. Pero mire el verso 9. 14:9 Zacarías. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. El reino del Señor Jesucristo no es solamente espiritual, claro que gobierna, está el reino entre nosotros, está en nosotros de una manera espiritual, pero Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día será uno y uno su nombre. El reino del Señor está por venir, sino para qué la segunda venida. En Mateo capítulo 25 dice que cuando Él viene en su segunda venida a juzgar a las naciones, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él viene para establecer un reino real y literal sobre la tierra, que conocemos como milenio, reino milenario. Mateo 19:28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en 12 tronos. Hay un reino literal, real, con apóstoles, eso es lo que dice el texto en la regeneración. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No hay razón para una teocracia sino hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Mire, Isaías capítulo 11. Este sí lo vamos a buscar todos y leer. Isaías 11.
porque le tengo que decir algo más. En el reino milenario, el Señor dice la palabra que va a gobernar con vara de hierro. ¿Y por qué va a gobernar con vara de hierro si van a haber puros creyentes obedientes? Porque también van a haber incrédulos. Y sabe que el reino de Cristo sobre la tierra va a demostrar a todos que aún estando Él mismo en presencia y en palabra y en legislación, aún así el pecador va a seguir inclinado al pecado. Mire lo que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Así que no se rige por la encuesta del día lunes, sino que juzgará con justicia a los ¿quiénes? Pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y eso es su reino terrenal. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así que el Señor, gobernando el mundo desde Jerusalén, con su omnipresencia y omnisciencia, va a ejecutar el pecado puntual donde esté. Eso es lo que va a hacer. Y dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Eso es reino mesiánico. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, no por la acción misionera ni de la iglesia, sino porque la palabra del Señor va a estar en ese reino. Y ese conocimiento será como las aguas cubren el mar. Es decir, el conocimiento de la Escritura, de tope a tope en el mundo y en la humanidad. Perdón por todo esto que he dicho, pero recién voy a la cosmovisión. Y vamos concluyendo en esto. Mire, la cosmovisión es una palabra grande, pero tiene que ver simplemente con la mirada que usted tiene del mundo. Se ha reducido la cosmovisión a 3, no vamos a ir por ese rumbo ahora, pero la cosmovisión es como esa brújula interna que uno tiene, con la cual ve todas las cosas y las evalúa de alguna manera, o un microscopio si usted quiere. Mire, lo dije antes, hay piezas sueltas por todos lados, y ahora vamos a resumir y aterrizar esto en la Biblia. Solo vemos fragmentos de cosas: el libertinaje moral, el infanticidio, esto de la ideología de género, que es ir en contra de la naturaleza humana, la mentira, el robo, la violencia, la furia, la falta de respeto a la autoridad. Eso hemos visto en las noticias. Y están socavando la autoridad de quienes deben poner orden. Imagínense 2 días carabineros y el ejército en paro también, porque tienen derecho a hacerlo. ¿Qué pasaría con el país? Sin carabineros, 2 días. 1 día. Pero todo este tipo de cosas, acompañado, digo yo, con un discurso demagógico detrás. Porque todos, muchos argumentos y cosas. Pero sabe, estos cambios, como dije, sociales, no son solo en Chile, son en el mundo. Y seas cristiano o no, si te preocupa realmente todo esto, debes saber que todo esto tiene un origen común, un solo origen. Y aquí está la clave. Es el rechazo, y escúchalo bien,
es el rechazo de la cosmovisión judeo-cristiana y la implementación de una cosmovisión humanista. Esa es la raíz de todo el asunto. El hombre desentendiéndose de la cosmovisión cristiana y abrazando con todo su ímpetu una cosmovisión humanista. Y aquí hay que definir muy bien qué es el humanismo, que no es lo mismo que humanitarianismo. El humanismo reducido a una frase, como lo hizo el doctor Francis Schaeffer, es que el hombre es la medida de todas las cosas. Ese es el gran problema de tu sociedad. Quiere desplazar a Dios del cuadro y quiere instalarse Él como la medida última de todas las cosas. Por eso esa frase de que cambiemos la Constitución para que nos represente a todos es justamente el principio allí implícito. El hombre no quiere a Dios. El hombre quiere ser la medida de todas las cosas. Y como ha rechazado a Dios, y esto es lo que nosotros debemos predicar como evangélicos, como ha rechazado a Dios, claro, la persona no tiene sentido su vida. Por eso los niveles de suicidio tan altos. Por eso esta crisis de identidad, que no es una identidad de género, porque él no sabe qué es. Porque no tiene la cosmovisión de un Dios creador que lo formó y que le dio un propósito. Porque la cosmovisión humanista es netamente material, accidental, materia y energía, que surgió por la casualidad. Entonces ese hombre no tiene un valor intrínseco, por eso está dispuesto a matar a los bebés, por eso va a estar dispuesto en un momento a decir, ¿será bueno que nos abracemos tanto al adulto mayor? Segundo, el rechazo a Dios y la cosmovisión humanista no le da un sistema de valores. Porque el valor lo asigna cada persona arbitrariamente. Y si tú quieres tener una constitución que los refleje a todos, estás dejando fuera a Dios, estás poniendo al hombre en el centro, y esos sistemas de valores son completamente con Dios afuera. Tercero, cuando tú rechazas a Dios y adoptas la cosmovisión humanista, esto no le da al hombre una base para la ley. ¿Sabe que todo lo que tenemos de leyes nace de la palabra de Dios? Los padres fundadores en Estados Unidos, que hicieron la Constitución allá, un modelo de política, eran creyentes, la mayoría de ellos, y establecieron las bases de las libertades y las bases de la democracia basados en los principios de la palabra de Dios. Tristemente se están volviendo contra ellos también. Pero cuando el hombre es humanista en sus concepciones, su cosmovisión, y peor si un cristiano tiene una cosmovisión humanista, está atornillando completamente al revés, no tiene idea dónde está. Mire, cuando Dios no es la medida de todas las cosas, el conocimiento viene del hombre mismo. Y usted sabe, el conocimiento humano es limitado, es inconsistente, es contradictorio, es defectuoso por naturaleza porque está contaminado por el pecado. Pero en segundo lugar, el sistema valórico, como dije antes, debe venir arbitrariamente de sí mismo. Y si esa persona es un hedonista que vive caprichosamente y a su gusto, él va a querer que la ley lo represente en su opción. ¿A dónde vamos a llegar con eso? A la anarquía total. Por eso hay diversidad, por eso hay minorías que quieren ser inclusivos y meterlos a todos. Pero eso significa dejar fuera a Dios
peor, porque solo un grupo pequeño de legisladores determina lo que es bueno para la sociedad. No un Dios trascendente, no un Dios inmanente también. Así que esta es la verdadera razón de fondo del colapso moral de nuestras sociedades. Y tristemente, hermanos, hay que decir, no hay sanidad para el pensamiento relativista del ser humano sin Dios. No lo hay. Esos derechos inalienables de las libertades que el Señor nos ha dado en base a la palabra van a ser destruidos. Y la gente no los reconoce. Las universidades enseñan que toda esta es una herencia de los griegos. No, nada dijo Platón sobre ese tipo de cosas. Estos beneficios vienen de Dios y de su palabra. Y vamos a seguir perdiendo derechos y libertades, porque cuando la sociedad quiere ser inclusiva, debe prohibir cosas. Les recuerdo esa ley que se llama de incitación al odio. Tú no vas a poder hablar libremente. Y eso trae restricciones, porque si le vas a dar derechos a uno, les vas a quitar a otros. Así que, terrible. Hay mucho que podríamos seguir diciendo, pero mire, la televisión, según la gente que sabe, dice que la mayoría de los dueños de la televisión son de izquierda. Y la televisión define la realidad bajo conceptos centrados en el hombre, antropocéntricos. Y traen el caso dramático y lo ponen ahí, lo exponen realmente. Lo que ha ocurrido con nuestra sociedad, tristemente, ha sido una morbosidad total en la televisión. El punto de ataque en la televisión y los programas es el conservadurismo, la cosmovisión cristiana retrógrada, excluyente e intolerante. Eso es la televisión. Eso están machacando toda la mañana, todas las amas de casa, todos los que escuchan esos programas. Así que bien decía ahí alguien por ahí, apaga la tele. No te aporta en nada. En nada. Escuelas. Una cosmovisión debe ser enseñada. Una sola cosmovisión. La humanista, materialista. En los años 80 leí que la revista Time publicó que hicieron una encuesta para preguntar si le agradaba a la gente enseñar las dos cosmovisiones, el creacionismo y el evolucionismo. 76% estaba de acuerdo. La Corte decreta, se va a enseñar una sola cosmovisión. En palabras simples, eso es totalitarismo. En el área de la medicina, aborto es el resultado de una cosmovisión, como dijimos antes, sin Dios, donde la vida individual no tiene ningún valor. Como alguien dijo, un aborto es como sacar una verruga en un universo impersonal. Hermanos, el valor intrínseco de la vida humana se basa en una cosmovisión, para nosotros bíblica, donde el hombre tiene dignidad, es único y especial porque ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y ese mismo Dios que nos creó, esta es la cosmovisión bíblica, ese mismo Dios que nos creó nos dio un sistema de valores para autoprotección, porque es un Dios amoroso, que no solo nos muestra cómo regirnos bien, sino que nos conduce esa ley a la cruz, como una necesidad imperiosa de conocer a un Salvador que va a darle sentido a mi vida, valor a mi vida, propósito a mi vida, un rumbo a mi vida, que nos ha dado promesas eternas de un reino mejor donde realmente va a gobernar la justicia, donde no va a haber pobreza, donde va a haber igualdad, donde va a haber capitalismo, pero también democracia
y comunismo, donde vamos a compartir todas las cosas, donde vamos a tener muchos bienes. Esas cosas en sí las ha creado Dios, no son malas. Pero en este mundo actual y real no se pueden vivir. Solo en el mundo venidero, cuando el Señor Jesucristo traiga la justicia que este mundo necesita y que su presencia 3 veces santa necesita. Esa es la verdadera visión bíblica. Las aspiraciones humanistas no tienen plenitud sin Dios. Si la realidad final es la materia, cuando tú dices, ¡oh, qué hermoso!, no tiene sentido. Es solo materia. Cuando tú dices, te amo, ¿qué valor tiene eso? Si no es solamente con Dios. Cuando tú dices, es correcto, es incorrecto, eso no tiene valor si tú eres un accidente que apareciste en la tierra. Así que la materia no dice nada. Hermanos, a esto tengo el Salmo 2 para comentarles, lo vamos a dejar para otra ocasión, pero esto sí quiero decirle. ¿Tienes una cosmovisión bíblica evangélica? Si no tenías idea que era eso, no levantes la mano además, pero espero que hoy día te haya quedado claro. ¿Dónde estás ubicado? ¿Y qué debes hacer? Pero yo quisiera en pocos minutos, permítame unos minutos, que apliquemos la cosmovisión bíblica. ¿Les parece bien? Hacer un ejercicio. Bueno, el eslogan es: cambiemos la Constitución. Y van a llamar a un plebiscito para ver qué dice la sociedad. Y nuevamente hay 3 opciones. Una, que tú te opongas, digas no estoy de acuerdo. Hay otra opción, es que digas que sí, estoy de acuerdo con un cambio de constitución. Y la tercera es que no te importa. El mundo va donde tiene que ir. Pero, ¿sabe? Les voy a invitar a revisar algunas cositas pocas. Yo sé que esto del otro lado lo ven como que somos sesgados y que solo nos interesa la agenda valórica, pero eso es el todo, porque en la virtud de la ética y moral cristiana está representado el carácter de Dios, y eso tú tienes que defender. Eso sí que tú tienes que defender. Jesús dijo, si estás inclinado hacia el otro lado, los pobres siempre van a estar con ustedes. Le digo más, en Apocalipsis capítulo 13, cuando están poniendo la marca de la bestia, ¿sabe quién se lo ponían? Grandes y chicos, ricos y pobres. Eso no lo va a solucionar nadie. Mire, ¿cuántos han leído la Constitución? Muchos dicen, no, que la cambien. Y ni siquiera saben lo que dice. La leí por ustedes, para que vean que los amo y que me sacrifico por ustedes. No la leí toda así, tengo que ser... Porque gran parte de la Constitución tiene que ver cómo se constituye el gobierno y todas las pautas de cómo se elige el gabinete, y que la bandera es nuestro emblema, que el himno nacional, y todo eso está bien, ¿cierto? Amamos la bandera, amamos el himno nacional, vacilamos desde la introducción, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Ajá. Sí, y algunos viendo cosas así. Pero miren, artículo 1. Esto es lo que nos compete como iglesia. Yo no los voy a condicionar, usted tomará su decisión, escuchó lo que escuchó, pero mire lo que dice. Número 1, yo seleccioné algunas cosas. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Eso dice la Constitución. ¿Usted sabe para dónde va eso? Y seguro que no van a invitar a los pastores a participar en ese grupo que va a renovar o escribir nuevamente la Constitución. Pero, mire lo que el Estado debe hacer: dar protección a
a la población y a la familia y propender al fortalecimiento de esta. Ahora, la Constitución puede decir cualquier cosa, pero lo que están haciendo... sigo leyendo en el mismo artículo. Son ciudadanos los chilenos, no, eso tiene que ver con la mayoría de edad, y eso lo quieren cambiar. Pero en el capítulo 3, artículo 19, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Y sigue en el mismo artículo 19, número 1, la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Querrán cambiar eso? La pena de muerte solo podrá establecerse por delito y ahí las estipulaciones. Artículo 2, igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Y dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Querrán cambiar eso de hombres y mujeres? Bueno, ya lo han cambiado en algunas Biblias. Número 5, artículo 5, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Puede ser esto y leerse, usted sabe que tiene lecturas, a la intrusión en correos o llamadas, pero también puede ser en lo que yo le comunico a mis hijos como valores, que en la escuela me lo van a rechazar. Número 6. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el orden público. ¿Habrá restricción en eso? Otro apartado, las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias y están exentos de contribuciones. Bueno, hay otros derechos a la salud, la educación, pero número 10. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Están violando eso, no están respetando las distintas etapas de la vida, por lo menos en la ley de identidad de género. Enseñarle cosas aberrantes a pequeños niños en los parvularios, así está redactada la ley. Los padres tienen, y aquí ojo, los padres en el capítulo 3, artículo 10, los padres tienen el derecho preferente y el deber, además, de educar a sus hijos. ¿Y sabe lo que dice la glosa a continuación? El Estado debe proteger este derecho. Así que se juegan cosas importantes. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia política partidista alguna. Si usted quiere seguir buscando y leyendo. Ahora, volvamos otra vez. Usted y yo vamos a saber si está ideologizado por su tendencia de un lado o del otro, cómo responda a esto de acuerdo a la cosmovisión bíblica que hemos enseñado. No les voy a decir más, pero creo que en esto la Iglesia evangélica debe manifestarse, porque está en juego nuestro Dios, los valores de la palabra, el carácter de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ya sabe dónde va la cosa. Profecía del profeta David, Salmo número 2. El hombre quiere sacarse la imposición de una cosmovisión judeo-cristiana de encima. Y eso lo va a llevar a su juicio. El juicio de Dios. Se burlará. Esa expresión allí de burla suena extraña, pero
tiene que ver con que el Señor los va a poner en ridículo. Literalmente en el hebreo eso significa. Y Él traerá su justicia. Oremos al Señor. Padre, oramos a ti pidiendo, Señor, que lo que hemos conversado lo entendamos, Señor, como no algo que viene del pastor ni de una visión X, sino que viene de ti. Porque tenemos inteligencia espiritual, una inteligencia que está permeada por tu palabra, y podemos discernir las cosas de esta vida y de este mundo en base a tu palabra. Esa es nuestra regla de fe, y queremos, Señor, que tú nos ayudes. Ten compasión, Señor, por favor, de todos los que sufren, de los que han sido heridos, muertos, de las familias que están sufriendo la destrucción de sus negocios, de su fuente de trabajo. Señor, por supuesto que nos duelen todas estas cosas y oramos y quisiéramos hacer mucho, pero Señor, también oramos para que nuestro país pueda tener calma y que tú realmente el mandamiento de tu palabra en Timoteo 2 nos dice que debemos orar por nuestras autoridades, pero con el propósito de que vivamos quieta y reposadamente. ¿Hasta qué punto, hasta qué momento vamos a seguir viviendo así? No lo sabemos. Sabemos que tú tienes planes para tu iglesia, pero según lo que hemos leído, tienes planes también para este mundo. No te quieren reconocer, te han rechazado, lo están haciendo oficialmente, y cuando el Estado cambie y te saque a ti, Señor, de su legislación, de su constitución, se va a poner el Estado como el Dios de este país. Y eso requiere, Señor, tu reacción. Por eso, ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de nuestros hermanos, amigos, de nuestros compatriotas, pero también ten misericordia de nuestros queridos hermanos migrantes que están con nosotros, porque ellos también están sufriendo. Oramos, Señor, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén.